¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El secretario de Emergencias en la Comunidad Valenciana durante la Dana es un tipo que ha pasado por Juventudes Socialistas, Partido Popular, UPyD de Rosa Díez, Ciudadanos de Albert Rivera, para después volver con el Partido Popular a ser secretario de Emergencias cuando se rompe con Vox en el gobierno valenciano. Este es el perfil, lo cuenta el diario Levante. El diario Levante añade además que la tarde de la tragedia tenía este Emilio Argüeso un asunto de festejos taurinos, una reunión de festejos taurinos, de tauromaquia. Este es el perfil. Tenemos un problemón, serio problemón, con quienes ocupan determinados cargos, determinados puestos. Cuando se hace no por estar capacitado, sino por enjuagues políticos o por afinidades. Cuenta el diario Levante la afinidad que tiene este tipo con Mazón. Este es el panorama que tenemos. Es decir, estamos hablando de alguien que además ya publicó el diario Información cómo se incorporó tarde a la emergencia. Incluso se cuenta también que a la hora de contactar con ayuntamientos, con policía local, gente para avisarles, oye, que tenemos este problemón, ni siquiera tenía teléfonos. Este es el problemón que tenemos de gente tránsfugas, gente que ha pasado por un montón de partidos y demás. ¿Para qué? Pues tiene toda la pinta, ¿no? Para colocarse. Bueno, pues si tenemos al frente de una tragedia así a este tipo de perfiles, tenemos un problema muy serio y debe investigarse. Incompetentes pueden ponerse para que se lleven el sueldecito o para que te bailen el agua y tener a gente afín que no te tosa demasiado, ¿no? Y hacer favores. Pero cuando ocurre algo así, se puede pagar con cientos de vidas y tiene que investigarse. Y tienen que pagar los responsables. Otra más, se cuenta hoy también en la prensa, el jefe de gabinete de Mazón que tenía un asunto personal que le llevó a viajar ese día, a no estar con Mazón. O sea, Mazón en el almuerzo con la periodista, el jefe de gabinete a otra cosa, en otro viaje, el secretario de Emergencias, dice Levante, una reunión de festejos taurinos con ese perfil que tenemos. Como para que luego salga Feijóo, líder del Partido Popular, a decir que el gobierno valenciano estaba en su puesto, estaban desde el principio, estaban ahí, vamos. Ha estado desde el principio. Es un verdadero escándalo y tiene que hacerse justicia. Hoy es un día para ver lo que se pone en marcha que entonces no se puso, es decir, día de alerta de Dana y las medidas que se han tomado ahora, preventivas, en días como hoy, no se tomaron entonces. Basta comparar lo que se está haciendo hoy para ver lo que no se hizo. El problema que hay con el tipo de gente incompetente, inútil, y vais a ver porque se anuncian querellas, vais a ver en este vídeo, vais a ver también el rey cómo ha ido ahora a la zona, pero ha ido ya a los cuarteles para estar con los militares, no para estar con la gente que limpia, no vaya a ser que lancen barro, ¿no? Pero vais a ver cómo, mirad, esto es tremendo, este documento. Partido Popular de Madrid, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, una de las de máxima confianza de Ayuso, le preguntan por Sánchez y por Mazón. Pues casi medio minuto que está callada para responder qué decir sobre Mazón. Esto es tremendo, este documento, para ver cómo opinan de gente que son de su partido y que está al frente. Mirad este documento de Sánchez y que enseguida responde. Esa se la sabe, la tiene en el argumentario. La otra... Nombre de un político y lo primero que se te venga a la cabeza. Tengo que empezar por Sánchez. Joder, se la ha puesto fácil. Miserable. Mazón. ¿Qué marrón se ha comido? Pues es que no sé. Venga, sí, luego. Mazón, pues En blanco lo podemos En blanco. dejar. Ahí está. Cuando faltan argumentos, ocurre esto. Otra cosa que está pasando y que también es muy grave, y aquí en este espacio lo estamos denunciando, esparcir bulos. Esperanza Aguirre sumándose a la estrategia de, claro, como tienen muy difícil explicar que quien tenía que tomar medidas no las tomó porque estaba otra cosa, con la periodista en la comida, el otro en otra historia, que se ponen a mentir. Esperanza Aguirre sumándose al bulo, a la mentira de lo de la prensa forata. Que la prensa forata, el cauce que lleva no va a las localidades más afectadas por la Dana, que no, que va a otras localidades como Carlet o Algemesí, donde los daños no fueron tan fuertes como lo que ocurrió en las localidades tipo Paiporta y Benetúser y demás, que no, que esto es una manipulación. Esperanza Aguirre. Lo que se estaba discutiendo en ese CECOPI es que se iba a desbordar la presa de Forata. Para que no se desbordara, según aparece en las redes sociales, porque yo no lo he visto por el gobierno, abrieron las compuertas. Eso seguramente también influyó en la cuantía de la riada. Hay una estrategia de la derecha y de la extrema derecha de esparcir bulos para que parezca que fue otra cosa, para que parezca, por ejemplo, que se levantó las compuertas de la presa de Forata y eso es lo que hizo que llegara la riada, y ese maligno, seguro que el gobierno central que decidió levantar la presa y tal. Mentiras, trolas. Aquí había una alerta roja meteorológica,
de AEMET se debería haber atendido, estaba desde las 7:30 de la mañana, desde los días previos se estaba avisando, es decir, lo que ocurre un día como hoy, por ejemplo. Y entonces no se hizo, y a partir de ahí a buscar excusas que se debieran haber resuelto simplemente con hacer caso a la alerta meteorológica y además en una zona especialmente afectada. Es un bulo, tan bulo, Esperanza Aguirre, pues como cuando decías cosas como esta. Yo destapé la trama Gürtel. Sí. Hay otra clave muy importante con la derecha y la extrema derecha que ha llevado a lo que hemos visto, que es la negación del cambio climático. Y este discurso que tienen. Vais a ver, mirad qué documento cuando Abascal se opuso a que se enviara a la gente una alerta masiva de móvil cuando hay una situación en la que puede haber una tormenta fuerte. Se envió en Madrid. Abascal decía que no, que esto solamente tiene que llegar a aquel que quiera que le llegue. Tremendo el cretino este. Porque, por ejemplo, si la alerta esta que se envió en Valencia, pasada a las 8 de la tarde, le hubiera llegado a la población, horas antes no se hubieran echado a la carretera. No hubieran estado en los bajos de las viviendas, ¿no? Pero según Abascal, estos mensajes, no, que no se envíen a la población, solo el que quiera. Nunca fue el más listo de la clase, Abascal. Una medida que nadie esperaba en sus dispositivos móviles y yo creo, por aportar una reflexión, que ese tipo de avisos deberían producirse para aquellos que previamente en sus terminales piden recibir esos avisos, que no se instalen por defecto. ¡Tonto! Yo creo que eso sería lo adecuado en estos momentos. Ese tipo de avisos se instalan por defecto y probablemente hay muchas personas que no quieran recibirlos. ¿Por qué? Porque esta gente tiene permanentemente un discurso de relativizar o negar el cambio climático. ¿Por qué? Pues porque así captan determinados votos, porque hay siempre conspiranoicos y gente que prefiere creer en que hay quien levanta compuertas de embalses adrede para causar tragedias y así desviar la atención del caso Begoña, que hay gente que cree esto, gente que cree que hay satanismo y gente que cree que es la Agenda 2030, sí, pero gente que también niega el cambio climático. ¿Por qué? Porque también hay una línea ideológica muy bien pagada por lobbies de corporaciones energéticas, por ejemplo, a las que les conviene negar el cambio climático. Por eso, claro, Aguirre, en lo mismo, en el bulo, instalar el bulo, decir que esto no tiene nada que ver con el cambio climático, aprovechando de nuevo para meterlo del cambio climático. El cambio climático existe, Aguirre, está ahí, es científico, son datos. Y sí, el Mediterráneo se complica por el calentamiento, sí. Entonces ahora el presidente quiere echarle la culpa al cambio climático, y la culpa la tenemos los negacionistas. Pues no, porque el año 57 hubo una riada todavía peor, con más de 400 muertos. Y fíjese que en época de Franco había censura y seguramente hubo más muertos. La única verdad que ha dicho Aguirre, que efectivamente había censura con Franco, pero lo que sí es cierto es que tontos por pueblo suele haber siempre. Es decir, gota fría ha habido en el territorio valenciano. Lo que pasa es que lo que nos están diciendo es que esto ahora se agrava, se complica, en general, porque hay un calentamiento del clima. Son datos científicos. No querer creer a la ciencia, pues es como, pues yo qué sé, como por ejemplo no querer trasladar a los ancianos cuando están en los geriátricos a los hospitales. Es un negacionismo que cuesta vidas. Esa es la realidad. Este es el panorama que tenemos, por más que se apueste por negarlo. Este es el terreno en el que nos estamos moviendo. Pero entre tanto, mirad, recordad que ha dicho Abascal que todo el mundo no debería recibir esta alerta. Recordad que Feijóo decía que todo el mundo estaba en sus puestos. Bueno, periodistas de extremo centro le están diciendo a Feijóo que no están de acuerdo, que esto de que Mazón estuvo en lo suyo, que no. ¿Cómo que ha dado la cara siempre? Ha estado desde el principio. ¡Ha huido! Mazón ha huido. El día de la avalancha con 50 muertos en la calle, que el tío esté en el tiramisú. Hombre. Yo creo que ya es tarde, tenía que haber dimitido ayer. ¿Mazón se tiene que ir? Pues seguramente. Que Mazón está abrasado políticamente, lo reconoce incluso gente que ha sido muy de Mazón. Claro que tiene que dimitir Mazón. ¿Hay más de 200 muertos? Pero aquí hay una derivada muy importante. Se viene querella contra Mazón. Ojo a esta intervención de Compromís en el Parlamento en España, hablando de una incompetencia, diciéndole además al ministro del Interior, a Marlaska, que hay que tomar medidas y que tenían que haber tomado medidas porque en Valencia se sienten inseguros teniendo un inútil al frente de la Comunidad Valenciana. Porque estamos en manos de unos incompetentes. No es capaz. Tenemos un presidente que es incapaz y nos ha llevado a padecer las muertes evitables. Y lo que es increíble es que el señor Feijóo avale a Carlos Mazón. Se ha puesto al lado de Carlos Mazón. Este incompetente que ha llevado al pueblo valenciano a la destrucción más grave por su falta de previsión. El Estado tenía que haber actuado. Actúen.
tenemos que evitar una nueva mazonada. Y aunque vemos que se anuncia querella por parte de Compromís, que hay incluso una línea ideológica cercana al ayusismo, que considera que Mazón tiene que caer, vamos a ver que Mazón comparece este jueves, entre tanto que dice Feijóo, que dice Tellado, no, que no es momento de este tipo de acciones, que es momento de trabajar, pero si trabajar es lo que no hace ni ha hecho Mazón. Incluso hay gente que aunque intente trabajar es incapaz, es inútil, pero bueno, Tellado. Este es el momento de trabajar y el momento de depurar responsabilidades ya se verá. Incluso hay gente que aunque se ponga a trabajar es peor, porque puede complicar las cosas, Tellado. No lo digo mirándote a ti, pero bueno, dicho esto, ojo porque el tema es serio. Compromís decía en el Parlamento, es que además a Mazón se le está dejando a su albedrío, habría que intervenirle incluso el teléfono, porque habrá destruido material, como por ejemplo conversaciones que le muestran estando a otra cosa en el día en el que estaba habiendo inundaciones serias. Y se lo decía Marlaska. Y le decía, el Estado tenía que actuar, tiene que actuar, o no nos dejen a los valencianos. Esto es un homicidio imprudente. Y la querella por esa imprudencia será puesta contra el presidente Mazón. Y usted lo sabe porque estuvo allí, que la banda que en estos momentos dirigía nuestras emergencias no estaba a la altura. Debería estar el presidente Mazón ante una autoridad judicial y requerirle usted como ministro el móvil para que no destruya pruebas. Y usted tenía, y el Estado, y también son responsables, cuando se estaba cometiendo un daño irreparable en las personas, tenía que haber actuado con toda la fuerza del Estado. Por parte del Estado hay dispositivos, está el ejército ya desplegado, hay ayudas que se ponen en marcha, es verdad que sigue habiendo afectados que dicen necesitamos más y necesitamos que esto vaya más rápido, es evidente, eso está ocurriendo. Mirad lo que ha hecho el rey de España, ir a Valencia, dice que va a ir de forma reiterada, pero esta vez se ha reunido con los militares. No ha ido por las calles donde están limpiando por evitar pues, lanzamiento de barro y gente indignada que está hasta el gorro y que no está para fotos. Esa es la realidad. Es curiosa esta declaración del rey Felipe VI diciendo que los afectados sienten la ayuda, nuestra ayuda. Él se mete dentro de los que ayudan y que según él el pueblo valora. Lo que ha sido extraordinario para el país, para la gente, para los afectados, es sentir ese apoyo directo de hombres y mujeres capaces, dispuestos, con esa entrega y esa disposición que llevamos a gala los soldados del ejército español, de las Fuerzas Armadas. Estáis al servicio de los españoles, que estamos al servicio de los españoles. Visita de Felipe VI es muy diferente, evidentemente, a lo que vimos cuando le lanzan barro, cuando fue acompañado de Mazón, del presidente del gobierno, esta vez ha ido con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y claro, pues evidentemente ahí los militares no se van a poner a lanzarles barro, ¿no? Es algo que, por cierto, dicen desde la Casa Real, desde Zarzuela, que van a repetir, que van a ir allí más. A este paso lo mismo vemos por allí a Froilán y al rey emérito, a este paso, imaginad, pero bueno, dice que van a ir de forma reiterada. Y conscientes de que cada uno tenemos que estar en nuestro sitio. La semana que viene iba a volver con la reina, va a venir otra vez a la Sí, eso va a ser continuo. Yo creo que desde el principio también hemos querido transmitir que el deseo de estar presentes de diversas maneras en todos los lugares afectados va a ser una constante en el próximo futuro. Nada que ver, evidentemente, ver al rey ahí rodeado de militares que verle cuando le vimos por Paiporta, por las calles en las cuales hubo lanzamiento de barro, insultos, en aquella visita con el presidente del gobierno, con Mazón. La estrategia es la que es, tú vas en un terreno acotado, los vídeos y las fotos y apareces en las televisiones de forma mucho más controlada, dices que estás en Valencia y pues se evita estar en el territorio, digamos, donde está la gente limpiando y que es un territorio donde la gente está evidentemente más sensible y más cabreada. Esto, por cierto, se ha trasladado también a Europa. Mirad, Partido Popular, aprovechando el examen a Teresa Rivera para ser vicepresidenta de transición en Europa, en este examen, Dolors Montserrat también insinúa que quieren emprender acciones judiciales contra Teresa Rivera o que habrá acciones judiciales y aprovecha este examen para ser un alto cargo europeo de Teresa Rivera, Dolors Montserrat, para atribuirle culpas. Teresa Rivera respondía, era tan importante que hubieran atendido ustedes a las alertas meteorológicas en la Comunidad Valenciana, algo que no hizo el presidente de su partido. Hace 15 días se enfrentó al examen de su vida en Valencia. Como actual ministra de Clima,
ha suspendido. Estoy segura de que la historia y quizás también los jueces la juzgarán por su inacción y su incompetencia. Contésteme, señora Rivera, ¿se compromete usted a dimitir si se ve involucrada judicialmente para no arrastrar al descrédito a la presidenta von der Leyen y a todo el colegio de comisarios? Y entender mejor el riesgo en cada momento. Y el riesgo de grandes inundaciones se resuelve en muy poco tiempo, solamente cuando se toma en serio la señal, la alerta meteorológica, que en este caso era una alerta roja con arreglo a Meteo Alert, un sistema estandarizado a nivel europeo que recomienda que todo el mundo se quede en casa, que se corte la movilidad y se generen las alertas a la población. Y esto, como veis, es ya una cuestión política que se está jugando al más alto nivel, es decir, llevar ya a las instituciones europeas una situación que es una tragedia en España y que manifiesta incompetencia e incompetencias, y como muestra lo que comentábamos al principio. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha ido a la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en esa convención relacionaba lo ocurrido en Valencia con el calentamiento del clima y decía que precisamente estaba ahí por recordar que ha habido más de 200 muertos en España y lo vinculaba directamente al cambio climático. Bueno, España acaba de sufrir, como bien ha dicho, uno de los mayores desastres climáticos de su historia. Más de 220 personas han perdido su vida en mi país y ellas son la razón por la que estoy aquí, para amplificar el mensaje del impacto que tiene el cambio climático. Por cierto, hablando de Sánchez, un momento viral muy comentado en las últimas horas. Esta reportera, la mujer, hay quien se le ha echado encima, pues evidentemente es un error, es una cagada, como dijo Joaquín Prat. No creo que tuviera ninguna mala intención, como hay quien quiere interpretar. No quiso interpretar estas siglas pues en directo, con los nervios, con la tensión, con quién sabe si ve o no ve. O sea, yo no veo una mala intencionalidad en esto, que es un error, pues sí, claro, resulta hasta tragicómico. La imagen de la absoluta devastación. Los vecinos nos dicen que lo peor es que hay vecinos que en estas calles ya no están. Incluso vemos mensajes de barro con Pedro, descanse en paz. La otra imagen, todavía hay absoluto silencio. Mensajes de barro con Pedro, descanse en paz. Algo, por cierto, que está circulando y mucho con lo de Pedro Sánchez, lo que dijo o lo que no sobre lo de si necesitan ayuda que la pidan. Esto está circulando, ¿lo dijo o no lo dijo? Lo que dijo exactamente fue esto. Habló de recursos y de ayuda a pedir, pues recursos. Dicho de otra forma, que mejor que veáis y oigáis lo que exactamente digo, porque al poner en boca de Sánchez lo de dijo esto de que quiere ayuda que la pida, bueno, exactamente lo que dijo es esto y lo juzgáis. Es que el gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. Por tanto, la Comunidad Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos, como estamos haciendo, inmediatamente. Y entre tanto, a lo que hay que estar alerta es a lo que vivimos hoy mismo, en las alertas que se están ahora mismo poniendo en marcha, con avisos en territorio andaluz, en territorio catalán, en territorio valenciano, y ver cómo pues ahora se hacen cosas que no se hicieron en su momento. Mirad, por ejemplo, en Catarroja lo que ocurría, cómo se avisaba a la población. El Ayuntamiento de Catarroja informa: estamos en alerta por lluvia. Recomendamos no hacer desplazamientos innecesarios. Estar pendientes de la evolución porque el alcantarillado está colapsado. Continuamos trabajando 24 horas para desatascos de los colectores. Y por cierto, es muy importante, hay que limpiar, también hay que limpiar los cauces de los ríos, los cauces de las ramblas, hay que limpiar también lo que son las cometidas que llamamos en mi pueblo, ¿no? Los desagües, todo esto. Pues eso hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo, es una labor muy importante. Al mismo tiempo que hay quien se dedica a limpiar carteras del personal y demás, sería bueno que limpiaran la mierda, que hay mucha, tenemos demasiada en este país, esa es la realidad. Mirad qué curioso, porque al mismo tiempo que decía Feijóo, han estado desde el principio. Basta recordar, cuando Mazón decía, por ejemplo, me fui a un almuerzo. Fue un almuerzo de trabajo y ya está. Y hay que recordar, y es muy curioso, cuando vemos como este argüeso que ha pasado por Juventudes Socialistas, Partido Popular, UPyD, Ciudadanos, después al Partido Popular, se incorpora tarde, cuenta el diario Levante, tenía en la agenda el asunto este de festejos taurinos. Pues si Mazón va diciendo por ahí que han estado desde el primer momento y que estaban todos en sus puestos, decía cuando lo increpaban. Estaba comiendo con su amiga, de televisión. No, estábamos trabajando. Estaba todo el mundo en su sitio. Estaba todo el mundo en su sitio. Bueno, les comprendo.
¡Dimite ya! Este es el panorama. Imágenes, por cierto, de la Comunitat Valenciana, imágenes que han llegado de Benicarló, ha habido también en Vinaròs. Pues hay que atender a las circunstancias y hay que cuidar. También los vehículos es momento de dejarlos en casa cuando se pueda. Este es el panorama que tenemos. Reflexión. Hoy, a raíz del vídeo que estamos contando aquí. El problema serio que tenemos cuando se coloca en puestos a gente que no está capacitada y se hace con personas que se mueven en el ámbito político para medrar y se arriman al árbol que mejor sombra cobija y que después no están a la altura y lo que puede suponer. Tenemos un problemón en la política, pues igual que en tantas facetas de la vida, que gente que no está ahí por sus méritos puede causar serios problemas. Esa es la realidad y pueden tener una responsabilidad. Es así. Sería bueno pensar como sociedad a quién se promociona, si la gente que llega a determinados puestos es la que realmente está más capacitada o llegan ahí porque ha habido tal o cual enchufe o lo pone determinada persona para que no le tosa o para que le baile el agua y tener afines, no a competentes. Ese es el problema que tenemos, porque al final acaba viendo bastante incompetente. Y luego hay perfiles llamativos, pues por ejemplo este secretario de Emergencias que haya pasado por Juventudes Socialistas, PP, UPyD, Ciudadanos para volver al PP, ya dice bastante de por dónde van los tiros, ¿verdad? Es un perfil bastante llamativo en un tiempo en el que estamos viviendo y en el que hay gente que requiere ayuda, justicia, alimentos, agua, que limpien toda la porquería que hay, pero hay que limpiar la mierda en general. La mierda, hay mucho tipo de mierda y habría que limpiarla. ¿Creéis que ocurrirá? ¿Creéis que hay demasiada? Leemos vuestros comentarios. Cuidaros. Mazón. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. ¿Qué marrón se ha comido? Pues es que no sé.